Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Un saludo muy afectuoso para aquellos y aquellas personas que nos siguen a través de este medio. Hoy vamos a hablar de los indultos y sobre todo de las tasas judiciales, y para ello tenemos dos abogados penalistas, padre e hijo. Por un lado, darles la bienvenida y las buenas noches a don Juan Betancor, abogado penalista de aquí de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas noches, don Juan, bienvenido. Buenas noches, gracias. Y junto a don Juan también se encuentra don Juan Betancor Sánchez, su hijo, también abogado penalista. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido. Empezamos, si les parece, letrados, con cómo definiría el indulto, que es una figura opaca, medieval, para que los televidentes, radiantes, internautas de Canal 13 Digital entiendan lo que es el indulto. Lo vamos a decir de una forma muy sencillita. Sabe que la Constitución consagra la división de poderes: poder legislativo, poder judicial Ejecutivo. y el ejecutivo. El indulto, quien lo concede, es el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia. Y es un poder único y exclusivo del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Generalmente el indulto va dirigido a dejar sin efecto las penas, a que no se cumplan las penas. Se tramita a través de un departamento específico del Ministerio de Justicia. Una vez que está el expediente finalizado, el ministro, con el sí o el no, lo lleva al Consejo de Ministros y ahí está la resolución definitiva. Eso es más o menos la tónica y el trámite habitual del tema. Es curioso, si tienes en cuenta las últimas intervenciones que ha tenido el ministro de Justicia. Yo le llamo un santo varón. ¿Santo varón? Sí, y sobre todo porque yo estoy muy agradecido de él. Es un iluminado, y yo, las personas, los políticos que son iluminados y que contribuyen a beneficiar tanto a esta sociedad, pues realmente yo le pongo una fotografía y una velita, y todos los días le rezo una oración porque son unos santos iluminados. Este señor, que es curioso de que la abogacía canaria lo hayan tildado o hayan calificado como persona non grata, es decir, y tiene la prohibición expresa de entrar en cualquier colegio de abogados de esta ciudad o de las islas, es grave para un ministro. Se supone que un ministro es ministro de todos, los que le hayan votado, los que no le hayan votado. Y en parte de que la abogacía canaria lo hayan considerado como persona non grata, yo creo que eso debe recapacitar un poco. Este señor el otro día lo dejó muy claro porque es un hombre muy corto. Eso es un poder único y exclusivo del Poder Ejecutivo. Y como consecuencia de un indulto, que lo haremos a continuación, si a ti te parece bien, le dio un recadito a los jueces. Oiga, a igual que yo no invado su jurisdicción, usted no debe invadir la nuestra, a pesar de cometer una barbaridad. Entonces, esto siempre ha existido. Estamos hablando de que el indulto aparece por primera vez en España cuando se desarrolló en el año 1870, que es la ley del indulto. Y esto se ha mantenido con reforma a través del tiempo hasta nuestra fecha. ¿Y no crees que se debe dar un poco más de transparencia a lo que es el indulto de cara a la ciudadanía, para saber un poco a quién se indulta, a quién no? Porque eso sale después publicado en el Boletín Oficial del Estado. He visto que después salen los indultos, y por tráfico de drogas, por esto, por distintos delitos, ¿no? Y debería dar un poco más de transparencia a la ciudadanía lo que es la figura del indulto. Empieza a ser una figura casi medieval, ¿no? Estamos en el siglo XXI. No, pero es que el indulto también es interesante.
¿Sabes por qué es interesante? Porque los jueces se ven sometidos al imperio de la ley. Y a veces hay alguna sentencia que tiene que aplicar la ley, tiene que respetar la ley, pero no la comparte. Entonces un escape, una salida que pueden tener los jueces para decirle, mire usted, es que esto es una barbaridad, porque ha existido que es una barbaridad. ¿Cómo la podemos paliar? Porque claro, el juez no puede modificar, no puede alterar, porque puede cometer un delito de prevaricación. Entonces, el indulto debería existir, pero lo que tú acabas de decir es muy importantísima. Debería existir y debería aplicarse justamente con una transparencia total, donde tenga una participación, conocimiento la totalidad de los ciudadanos, que son al fin y al cabo los que se van a beneficiar de ello. Pero claro, esto muchas veces pertenece a un club. Si tienes amistades, es lo que te decíamos, que yo muchas veces digo a la familia, oiga, si tiene padrino, se bautiza, y si no muere pagano. Y es como todo, las cosas se pueden ver desde la óptica que quiera, de la sencillez que quiera, pero creo que debe existir. O sea, don Juan, la ley es de 1878, ha sido modificada, ¿no? 1870. Concretamente el 18 de junio fue cuando se reguló. Sí, claro, siglo XIX. Siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Evidentemente, estamos hablando pues casi nada, en el 1970, un siglo, sí. Y de 1970 al 2012, pues casi siglo y medio de vigencia. ¿Y ha sido modificada? Sí, bueno, pero... ¿A grosso modo? Sí, pero el fondo siempre es el mismo. Si quieres hablaremos un poco de formalidades, pero vamos... ¿Qué tipo de indultos hay? De todo tipo. De todo tipo. De todos los delitos que abarque nuestro Código Penal y otras leyes especiales también penal, pues todo relaciona con ello, pues se refiere a los delitos y a las penas, sobre todo a las penas. ¿Hay un perfil para esos indultados o indultadas también? No, es que no, es genérico. Puede ser desde un delito contra la seguridad interior, contra la exterior, falsificación, administración de justicia, delito de patrimonio, delito contra... todo. Es decir, todo lo que es el Código Penal. Todo cabe. Todo cabe perfectamente, porque se hizo expresamente para ello. Y no solamente el Código Penal, sino también otras leyes, las leyes militares, otras que tengan sanciones, pero vamos, es expresamente para dejar sin efecto lo que es la pena. Dejar sin efecto lo que es la pena. Claro, y el interesado y el que se haya concedido no cumpla. ¿Sabes que también en este sentido los indultos pueden ser totales o parciales? Y es curioso porque creo que, si no mal recuerdo, lo hemos visto con los mozos de escuadra. Hay un indulto total, ¿no? No, es curioso. Es curioso porque creo, si no mal recuerdo, porque claro, eso te lo estoy diciendo de memoria y yo no sé si estaré equivocado o no. A estos señores le condenan... por tortura, ¿no? Por tortura. Y el Consejo de Ministros, creo que en vez de concederle un indulto total, parcial, le concede un indulto parcial. Y se le rebaja la pena... de 4 años a 2 años. Evidentemente, que es el límite, como dice el Código Penal, si un señor no tiene antecedentes para suspender la ejecución de la pena. El límite. ¿De acuerdo? Pero los jueces que lo condenaron, que se dictaron la sentencia, a pesar de rebajarle a los 2 años, dice, no, a pesar de eso, esto era tan exagerable, era vomitivo, deleznable, vamos, lo que había ocurrido con un pobre infeliz ahí que lo lincharon en los calabozos. Le introdujeron hasta la pistola en la boca, bueno, para aquello fue para orgullo de las fuerzas de orden público fenomenal. Fue fenomenal. Pues imagínate, ¿no? Pues, claro, la sala que lo condenan, a pesar de que tenía 2 años, le dice, no, yo a usted no le suspendo la ejecución de la pena. Usted tiene que cumplir pena. Entonces, solicita un segundo indulto. Y el ministro, a propuesta de él, entonces le quita la pena.
Total, indulto total. Que fue la respuesta que tuvo por parte de toda la judicatura catalana. Sí. Es decir, que le pareció una cosa que, vamos, horrible, que no sé cómo un gobierno, como un consejo de ministros se puede permitir esto. ¿Y sabe la respuesta que dio el señor el iluminado? Entonces se está politizando, en ese sentido, se está politizando a lo que es la figura de... O sea, la figura de ese juez realmente no pinta nada. No. Aquí lo que se politiza es que alguien estaba interesado en indultar a estos señores. Esto está clarísimo. Es decir, aquí hay una motivación de fondo. Y el que diga lo contrario, esto no es una cosa que agrese, no, es una motivación de fondo. No sé si por poder fáctico, pero sin lugar a dudas. Pero vamos, quiero que lo sepas. Sí. Yo no entro con profundidad, pero esto es, la motivación es con profundidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, el ministro, cuando hace esa barbaridad, es que me pareció una cosa horrible. Menciona, los jueces no son nadie para invadir un poder que nos pertenece a nosotros. En definitiva, para que la gente lo entienda. Oiga, al igual que cuando usted dicta sentencia, aunque yo no esté de acuerdo con ella, la tengo que respetar y acatar, usted por favor cállese. Pero oiga, señor ministro, ¿usted sabe lo que está diciendo? Que fue cuando, claro, salió toda la judicatura, lo que es la moral, lo que es la dignidad, lo que es un Estado de Derecho, pues claro, horrible. Pero claro, este señor pues salió con ahí los prototipos de estos individuos, que seguiremos hablando más todavía. ¿Qué opina Juan sobre el tema del indulto? Vamos a ver, el indulto, en la vía penal existe unos recursos específicos. Apelación en caso de que sea una sentencia en el juzgado de lo penal, o una casación cuando sea ante el Tribunal Supremo. Esos son los recursos específicos y una vez que la sentencia firme, pues es ajustada a derecho. Otra cosa es que la compartamos o no, pero esa sentencia se ajusta a derecho. Después el indulto se presenta cuando existen unas circunstancias personales, de ámbito familiar, que aunque la ley, la sentencia sea ajustada, se puede conceder unos beneficios para reducir la pena o cancelarla completamente. Entonces, se acude de forma extraordinaria. Debemos únicamente acudir para no saturar lo que es la jurisdicción, de forma que cuando nosotros veamos que existen unas circunstancias personales que se puedan conceder los beneficios. ¿Quién puede acudir? Pues todos los que sean condenados, que tengan una pena. Como comenta el compañero, los jueces tienen la facultad o la potestad de suspender las penas. Aunque nosotros nos concedan un indulto de 2 años y normalmente la ciudadanía cree que si se le condena a menos de 2 años, pues no ingresar en prisión. Eso no es la realidad. La ley lo prevé, pero después es el tribunal quien concede o no la suspensión debido a la facultad que le otorga la ley. Entonces, como comenta el compañero, si se le otorga una pena inferior a 2 años, es cuando el juez decide si se le suspende o no. Entonces, en el caso, para burlar un poco más la ley, pues ¿qué hacen? Para que el juez no pueda decidir o tener facultad de decisión, pues se le concede un indulto total. Habría que mejorar la figura del indulto, serla más... Realmente es que el problema del indulto... Más normal, no, más el problema del indulto es que contemporánea. realmente, sí, el juez emite un informe favorable o desfavorable para que luego resuelva el ministro o el Consejo de Ministros. Pero, ¿en qué se basa el ministro en este caso para decidir o conceder un indulto? Es la pregunta que nos realizamos. Debería ser en torno a las circunstancias personales, pero claro, ¿quién diferencia unos casos sí y unos casos no? Ahí queda la pregunta. Te digo mi opinión profesional. Mira, imagínate que aquí todo esto está lleno de expedientes de indulto. Todo está lleno de indulto. Y es la continuación de la sensibilidad, la falta de sensibilidad y transparencia y un poco sentido de quién merece y quién no merece. Bueno.
viene el recomendado de turno. Lo hemos visto a través de la historia, el recomendado de turno, el condenado por estafa, el condenado por prevaricación, el condenado por esto, sí, delincuente de cuello largo, un blanco, ¿de acuerdo? El Consejo de Ministros dijo que tenemos que concedérselo a estos tres individuos, porque ya no por devoción, sino por obligación y por los poderes fácticos. Bueno, para contentar a la ciudadanía, pues junto con esos dos expedientes que ya lo han concedido, pues ponen 200 y lo empieza a tirar al aire. 1, 2. Y los que caían para arriba se los concede, y los que caían para abajo no se los concede. Pero sobre todo, ese tipo de concesión es para justificar lo injustificable. Y eso es lo que ocurre. Es lo que estabas comentando y me dijiste antes. Pero ¿cómo a este pobre infeliz no se lo ha podido conceder? Si creo que hay que ayudarlo, que lo necesitan, que hay que ayudarlo. Porque la sociedad tiene otros instrumentos más adecuados, y eso lo estamos diciendo todos los días, que la privación de libertad. Lo que pasa es que hay que llamarle cada cosa por su nombre, seriamente. Entonces, lo que está ocurriendo es lo que hemos visto, que la gente se queda completamente sorprendida. Pero claro, el político de turno, cuidado, hablo político de turno, sí, generalizando, sí, perdóname. Sí, sí. Generalizando. Y luego también se pide favores. Oye, mira, esto no lo puedo hacer yo porque es muy descarado. Cuando llegues tú lo haces porque es menos descarado y estamos compensando. Y eso no estamos diciendo nada nuevo. Eso está ahí. Y la gente lo ve todos los días. Lo que pasa es que hay algunas personas que tienen voz y otras que no tienen voz, que se le pierde, porque no tienen la posibilidad. Entonces, ese es el planteamiento que hay. Un planteamiento que no la ley, sino que está comentando, entonces, que puede ser caduca. Entonces, no la por ley el tiempo no de promulgación. Cuando ustedes hablan de ley, ¿la ley es justa o es injusta? Es que cuando a mí me hablan de ley justa o me habla de ley injusta, la ley es una norma que se establece como consecuencia de las exigencias de una convivencia o de unos problemas determinados. Tú me estás hablando de justa e injusta. Mira, eso es curioso. Un tema muy sencillo, ¿no? Viene el señor y dice, si yo tengo toda la razón del mundo. Bueno, lo han defendido y resulta que el otro señor que no tenía la razón del mundo lo ha defendido otro señor y al de la razón se le queda la cara de tonto porque ha perdido el pleito. ¿Eso es justicia o no es justicia? No. La justicia es un concepto genérico y luego están las cosas específicas que se te queda de cara tonto y dice, pero hombre, ¿por qué han suelto a aquel si es que han cometido el delito? ¿Y por qué al pobre aquel lo ha condenado si no lo han cometido? Eso lo ves todos los días. Eso se llama justo e injusto. Se ven muchos casos de personas que a lo mejor cuando tenían 20 años robaron cualquier historia, ¿no? Y después al cabo de 10 años, que el señor ya tiene 40 años, le dicen, no, a cumplir condena. No, cuidado con esas cosas. Eso puede haber mucha demagogia, cuidado. Primero porque no creo. Cuidado, puede ocurrir a lo mejor. Ten presente que hay una institución que es la prescripción de la pena, que en el caso, si para cumplir la pena tenemos un plazo, un tiempo. Si dentro de ese tiempo no se cumple, pues prescribe, es decir, que extingue el cumplimiento. Entonces, hablar así tan genérico no es fácil. Hay que ver el caso concreto para saber cuáles son las condenas, el tiempo. Entonces, no es tan fácil hablar. Hay que ir caso por caso, entonces. Mira, claro. Yo te voy a decir, hay montones de... en Las Palmas concretamente, que es donde conocemos, hay 8 juzgados de guardia. Y cada juez es distinto. Tiene su criterio. Hay algunos que son muy rigurosos en no aplicar privaciones preventivas y hay otros que son más ligeros. Esto es una realidad. A mí mis años y los pocos que me quedan, es que el acervo humano, el acervo de la calle, es sabio. Oiga, ¿por qué no se le da una oportunidad? ¿Por qué no se le da una oportunidad? El otro día estaba comentando de que
estando como estamos, con una situación caótica en cuanto al aspecto económico de este país, el hecho de que un señor esté privado de libertad, cuando podía estar en libertad con ciertas medidas cautelares, está provocando un presupuesto muy elevado en lo que son los presos preventivos. Lo que pasa es que no se dice, oiga, mire usted, si nosotros podemos ahorrarnos ese dinero, porque tú le preguntas ahora a un señor que está en prisión, se le están acotando. Si antes podía comer 3 panes y ahora más que se puede comer un pan, eso es verdad. Si antes usted podía comerse 2 tazas de leche ahora 1. Pero no es porque los funcionarios quieran o no quieran, sino porque son las necesidades de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan hacinamiento en las prisiones cuando hay montones de personas que no deberían estar? Porque hay algunos señores que no le dan para más. Privación. Esas personas que pueden estar fuera, pueden hacer temas sociales de yo que evidentemente, sé, si ¿no? es lo que Por estamos ejemplo, comentando. Como en Estados Unidos, ¿no? Que se hace... No, si no hace falta más- Estados Unidos, Estados Unidos no es ejemplo de nada. Un ejemplo claro, hoy día, pues, desgraciadamente, el delito más común, como vamos a jugar de guardia, es el impago de pensiones. En pago de pensiones, sí. Un señor pues, que tiene fijado un pago de unos alimentos y no paga y se le condena. La pena normal son 3 meses. Y ahora mismo la prisión está llena de personas condenadas por impago de pensiones. Y lo de Yo tráfico. sinceramente no creo que 3 meses un señor en la cárcel... ¿Y si esa persona está en paro, Juan? O sea, esa persona está Vamos a ver, desempleada y lleva un año hay cosas desempleado. que confundimos. Para que sea condenado por impago de pensiones debe reunir unos requisitos. Vale. Una persona que pueda pagar pero que no quiera. Realmente esa es nuestra labor como abogados, defender y velar por la seguridad jurídica, que no se condenen a personas que no reúnen los requisitos y que desgraciadamente hay muchas personas que están en prisión que no deberían ser condenadas. Pero lo que entramos en el fondo, una persona con 3 meses en prisión no tiene ningún sentido, ninguno. Y como usted dice, si pueden hacer unos trabajos, efectivamente la ley lo prevé, que son trabajos en beneficio de la comunidad, Sí. que tiene pues, una labor más, pues debido a la situación, De reinsertar, destacable. ¿no? Porque la Constitución que dice en el tema este de... La reinserción. La reinserción. O eso Pues, es mentira, esa- mentira. Eso es teoría. Exactamente, una persona con 3 meses en prisión lo único que hace es el contagio criminal. ¿Sí? Se reúne, pues, a ver, todos tienen el respeto por los que están dentro de la prisión, pero sí que tienen un contagio, que así lo prevé el Tribunal Supremo. Pues una persona en 3 meses en prisión no tiene ningún sentido, únicamente se contamina. Ese es el significado, se contamina. Entonces, en lugar de suponer encima un gasto añadido para lo que es los presupuestos generales, esa persona debe reunir y realizar otras labores. En este caso, los trabajos en beneficio de la comunidad. Ya el que crea conveniente, el trabajador social o el juez. O el tema de tráfico que comentabas antes. Sí. También. O sea... La seguridad vial, ¿te Sí, refieres? seguridad vial. Es lo que estábamos comentando, mira. Tú te vas ahora al salto del negro, salto, Sí, Las Palmas 1. Palmas 1, ¿no? Palmas uno. Y verás un porcentaje elevadísimo de señores por ser reincidente de delito contra la seguridad del tráfico y delito de impago de pensiones. Asombroso. Es que esto no tiene sentido. Esto es contraderecho. ¿Y cuánto tiempo están ellos en prisión? Puede estar 3 3 meses, 4 meses, 5 meses. Sí, pero así, ¿eh? 3 meses porque es el mínimo que establece El la ley mínimo. para el cumplimiento de la prisión. Mira, Ese es el nosotros mínimo. hemos vivido una experiencia última y gracias al buen hacer de la jueza, se ha dado cuenta, un señor tenía que ingresar en prisión 3 meses. Un señor padre de familia, un trabajo fijo, una hipoteca, 3 meses. Cuando, por ejemplo, lo sabe él, que lo hizo en los recursos, de que aparte de la privación de libertad hay otras medidas alternativas, como son El trabajo en beneficio de la comunidad, una multa. el pago de la multa. Pero ¿por qué lo quiere meter usted en prisión? Mire usted, ahora usted por malo me va a pagar una multa. Esa multa va al Estado, esa multa se puede reinvertir. ¿Usted para qué lo mete en prisión? Si le va a causar problema al Estado, va a tener que pagar al Estado.
le hace un favor a usted, aquel señor, que mantiene su puesto de trabajo, mantiene su familia, mantiene su hipoteca, no pierde su puesto de trabajo y va a pagar. ¿Por qué no lo hacen? Que no tiene sentido. Una forma de recaudar y que la gente cuando le cuesta el bolsillo. Pero claro, son casos específicos. Y tú ves, por ejemplo, lo que estamos viendo todos los días. Estamos leyendo, ¿dónde está? Esto es muy importante, lo que se ve en lo que dijo este señor que me parece... ¿Dónde está lo del abogado? Bueno, mientras el compañero lo busca, yo soy fiel creedor de la ley, de la Constitución y sobre todo de los jueces, de las sentencias que aplican. Pero sobre todo, aparte de mi creencia de la ley, detrás de cada cliente, en nuestro caso, siempre hay un drama humano, que es lo que abogamos, que no seamos tan fáciles de aplicar una condena, de aplicar una pena, sino las trascendencias que puede tener, no solo para el penado, que es el que realmente ha cometido el delito, sino para su familia, su hijo, su mujer. Como en este caso 3 meses, una persona en prisión pues supone que si un núcleo familiar solo tiene un sueldo, supone que esos 3 meses esa familia no coma, no pague el préstamo con la posterior pues, embargo, y sobre todo que debemos tener un poco más de sensibilidad humana, ver un poco más en las personas y sobre todo lo que rodea a ellos mismos, antes de aplicar las penas. Y esto con relación a este tema, estaba curioso porque es que leí un artículo muy interesante de un hombre que yo sigo mucho, es Antonio del Moral García, que es magistrado y un fiscal en excedencia, un orador asombroso y un conocedor profundo del derecho, y es un encanto escucharle, ¿no? Mira, seguimos con el tema de las personas que están cumpliendo condenas, sobre todo los delitos de seguridad vial y los del impago de pensiones. Yo no sé, porque mírate las últimas memorias de la Fiscalía y personas que se han conformado con la pena en los delitos rápidos, esto no te pueden imaginar. Concretamente llega al 85% de los procedimientos que llegan El delito rápido, eso es una barbaridad. Eso no debería existir. Explique usted a los televidentes, o sea, en delito ¿Qué es lo que es la barbaridad? Vamos a ver. No, delito rápido. No, el delito no es rápido. Es la forma de enjuiciar. Enjuiciarlo. Sí, hay una serie de delitos que está recogido en el Código Penal que por su sencillez, por la facilidad de investigación, de averiguación, de personas denunciadas, denunciados, pues está el delito rápido. Pero esto se ha convertido ya en una corruptela. El procedimiento del delito rápido es una corruptela ya. E incluso el señor que va, ya le ofrecen como si estuviera una rebaja. Mire usted, si está de acuerdo con esto, le rebaja 1/3. Y cuando se celebra un juicio, tanto rápido como no rápido, siempre tiene la última palabra el que le va a venir el marrón. Lo habrá visto. Señor, tiene usted la última palabra, ¿no? Este señor hace 2 anécdotas, mira qué curioso. Le dice el condenado, el que iba a ser condenado o absuelto, a la última palabra, dice: sí, por favor, solo les pido que tengan en cuenta el abogado que me ha tocado. Otro: por favor, si es posible, la próxima vez, en lugar de un abogado de oficio, a ver si me pueden poner un abogado de profesión. Tú mírate la mayor parte de todas las personas que han sido condenados por impago de pensiones y por seguridad vial, te puedo garantizar, sin equivocarme, que el 60 o 70% son impunes. Y a pesar de esto, están condenados. Y se lo digo, es porque lo puedo demostrar. Y eso
Y eso es justo. Merece una reflexión, ¿verdad? Sí, una reflexión bastante profunda. Profunda, ¿verdad? Bastante profunda que me he quedado sin palabras, realmente. Pues te lo voy a repetir. Existen más de 60 o 70% de personas que no debían ser condenadas. Y esto que te lo diga él, que está viviendo lo que ha caído en nuestras manos. Algunos ejemplos sin especificar. Dile lo del tema de Por ejemplo, los casos de condena, de circular, sí. siempre que hay una condena, pues la jurisprudencia establece unos requisitos para que se pueda condenar. Desgraciadamente, los juicios rápidos voy a explicar un poco cómo funciona. En una mañana llega el atestado policial al juzgado de guardia. Normalmente son de oficio los compañeros, leen el atestado, van al Ministerio Fiscal y piden. ¿Qué piden? Pues la condena que le van a aplicar. Luego, con la rebaja del tercio, se lo explican al cliente y le decimos mañana, conformidad, firmamos y nos vamos. Pero claro, nos olvidamos que para que haya una condena debe reunir los requisitos. Y para eso, lógicamente, hay que estudiar el caso en concreto. Sinceramente, en una mañana, pues, no se puede entrar en el fondo de la cuestión. ¿Por qué? Pues debemos verlo ampliamente el caso concreto. Un ejemplo, pues, normalmente, pues, cuando se condena por alcoholemia, está la tasa 0,6. Pero el 0,6 es una tasa que establece la ley, pero puede haber unas variaciones, a más o a menos. Entonces, el 0,6 no es algo sagrado, que puede variar según las circunstancias personales o técnicas, como puede ser los etilómetros, las circunstancias temporales. Es decir, que no porque la ley establezca un 0,6 debe ser una condena absoluta, sino es que aquí donde los profesionales debemos entrar para velar por la seguridad jurídica, a pesar de que los jueces también, por imperio de la ley, deben velar porque las conformidades sean ajustadas a derechos. ¿Qué quiere decir? Que si un juez, a pesar de que el condenado, en este caso, de que ya afirma una condena, se conforme con la misma pena, la jueza o juez debe velar porque reúna esos requisitos. Y si bajo su criterio, no cree que los reúna, debe requerir para que o modifique el Ministerio Fiscal o a que el condenado no se conforme con la misma. Desgraciadamente, no es una tónica habitual. Pero yo, como creo en mi profesión y en mis compañeros, somos nosotros los que debemos velar por nuestros clientes. Y así, pues, abogo por que sea. Y lo que estaba comentando de, por ejemplo, la figura del indulto. Tú te ves, por ejemplo, que hay una sentencia que vamos, que esto es contra natura, va contra todo. Sí, que clama al cielo. Que clama al cielo. Bueno, pues tú intentas ir al indulto. Pues aquellos saben menos todavía. Es decir, como no le ha correspondido sentarse en una mesa para ver el indulto, lo tachan. Y eso es lo que tenemos. Lo que pasa a don Juan, ambos, don Juan y don Juan, al chico toxicómano vigués que ha entrado en prisión para cumplir 7 años de prisión. Pero es que es raro. No se le ha indultado. Pero es que es raro, es que 7 años, mira, si es con la ley actual, después de la última modificación, estamos hablando de 3 a 6 años, y 6 años para arriba, si son 7 años, tiene que concurrir una serie de circunstancias gravísimas. Agravantes claro, que la pena, pues Claro, entonces no con lo de esto no lo tengo muy claro lo que me estás diciendo, que sea solamente por una tenencia mínima. Tiene que haber algo más. Algo más, ¿no? Claro, porque por ejemplo, ante la modificación del 2010, la pena estaba para los delitos que causan grave daño a la salud de 3 a 9 años. La horquilla. Y luego de 9 para arriba hasta 13 años y medio, ¿no? Sí. Cuando concurrían ciertas agravantes. Luego, con la modificación, eso se rebaja de 9 a 6.
De 13, y luego hay un segundo párrafo donde, por ejemplo, por circunstancias muy especiales, tanto en el delito como en la persona, se puede rebajar incluso de 3 para abajo. Es decir, que cuando me estás comentando esto, no tiene que ser una cosa tan sencillita de que un señor lo haya condenado por 7 años. Tiene que ser una cosa... Como comentábamos antes, que yo personalmente no me gusta criticar o hablar sobre algo que desconozco, porque hay que ver, entrar en el fondo de la cuestión. Como comenta el compañero, incluso el legislador ya ha previsto casos que por su entidad, escasa entidad, o por las circunstancias personales del culpable, prevé rebajar esa pena. Es decir, que se le puede bajar un grado o 2 en grados, ya circunstancias muy excepcionales. Entonces, que, claro, si, como hablamos de una pequeña cantidad de droga intervenida, pues puede, a mi juicio, entrar por la escasa entidad del hecho. O si hablamos de un toxicómano acreditado, que lleve una larga trayectoria de consumidor, pues también se le puede aplicar ese párrafo segundo. Entonces, no conocemos cuál es la entidad para que se le aplique los 7 años, porque si hablamos de 7 años, normalmente pues, el caso habitual es que se aplique por la notoria importancia, es decir, porque la droga intervenida lo supere al margen establecido. Incluso si son 7 años y con la reciente reforma se le puede aplicar los 6 años, y los letrados podemos llamar lo que se llama a la revisión. Es decir, que si la pena de 7 años se puede aplicar dentro del margen de los 3 a los 6, el juez puede revisarla y condenarla como si la pena establecida hoy día. Es decir, que si ese señor hoy se le fuera a juzgar, si se le puede condenar dentro del marco de los 3 a los 6, se le tiene que aplicar esa pena a pesar de que anteriormente se le ha aplicado los 7. Entonces, claro, me habla que sí es justa, pues realmente debemos ver el fondo del procedimiento para poder hacer una crítica en derecho. Lo digo en relación con el caso de los mozos de escuadra. Bueno, no, ya eso es una barbaridad. No porque tiene nada claro, que ver. el chico ya estaba reinsertado, después volvió. Es el caso en sí de un ex toxicómano a unos mozos de escuadra que aplican tortura a un detenido, que le meten la pistola en la boca. O sea, realmente son dos casos diferentes. Discúlpame, mira. Y lo que es el tema social ha repercutido más en el tema de los mozos de escuadra que en este pobre señor. Sí, pero discúlpame, mira, vamos a ver. Hacer comparaciones no son buenas en el derecho. Sí. Quiero que lo sepas. Nosotros te hablamos de los mozos de escuadra porque conocemos a través de la prensa lo que ha ocurrido, es decir, de 4 a 2, de 2 a ninguna. Y esto ha producido una alarma social, no solamente en la ciudadanía, sino en la propia judicatura, que ha sido seria. Para que un juez se manifieste, cuidado. Es grave. En cuanto a lo demás, estaba comentando él que una de las instituciones bellas que tiene el derecho penal siempre, desde que se promulgó el primer Código Penal, es la retroactividad de la pena. Si las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezca un delito falta, aunque al publicarse aquella estuviera cumpliendo condena. Entonces, es lo que estaba comentando él. Es que no me gustaría, si tú te pudieras hacer... Tendríamos que verlo, sí, y para lo otro programa podíamos comentarlo. El caso del chico este. Y dejamos esto. Sí. Voy a decir una cosa importantísima a todos los ciudadanos que nos están escuchando. Cuidado con los procedimientos rápidos. No se lleven por lo que le dicen. Llévese por su conciencia, y si cree usted que no ha cometido ningún delito, a pesar de que le ofrezca unos retales, no hagan caso. Porque algunos se dedican a decir, oye, es que si no acepta esto, luego... Si por favor escucha esto que acabo de decir, por algún profesional que lo denuncie, que no lo admita, si ellos crean, y que cuando no está contento con un abogado, lo puede decir a boca abierta, oiga usted, yo renuncio a este señor, quiero que me traiga otro. Y así evitaremos cosas que están ocurriendo todos los días, que se puede evitar. Así que cuidado, por favor, con los juicios rápidos. Si le parecen bien, para otro programa, bueno, ahora vamos a comentar otra cosa, pero dejamos el caso del niño Vigués para otro programa, y les invito para que ustedes, como expertos en derecho penal, pues
Lo de Granen, Hacemos pequeñas realmente, porque matizaciones. inclusive el padre ha pedido pues una carta, ha hecho una carta, va a hacer una carta para solicitar el indulto a su majestad el rey. Bueno, tú sabes lo que ocurre, Que ¿no? también habrá Navidad sin indultos, No, ¿O eso es ya otra no cosa? existe, ya eso no Ya existe, no- eso no anteriormente, existe. ya eso no existe ya. Bueno, tú sabes que la gente a veces acuden a la reina o al rey. Cuando eso llega a la Casa Real, lo que hace el escribiente de turno es remitirlo porque ellos no entran en el fondo, ni toman partida en el O sea, tema. lo remiten Y luego le contestan al al Ministerio de Ministerio Justicia, de Justicia. concretamente a la dirección que lleva los indultos. Y luego le contesta, mire usted, hemos atendido su tierna petición, ha cursado el tema y esperemos que tenga usted mucha suerte. Pero Sí, que no esperen nadie no se meten en de las eso. figuras ni del rey ni de la reina, no tienen nada que ver. Sí se preocupan por lo que puede ocurrir, pero no le corresponden a ellos. Iba a comentar algo. No, Juan. bueno, como comentaba el compañero, sobre todo en los juicios rápidos, cuando finaliza el juicio, antes de finalizar, el juez le pregunta al imputado si está conforme con la pena. ¿Qué quiere decir si está conforme con la pena? La facultad la tiene el penado para decir si quiere eso o no. Por eso, como comenta el compañero, que vean y estudien los imputados si es eso realmente lo que quieren y no se influencien por lo que le puedan decir. Por eso, y la ley lo prevé, porque es él quien toma la decisión sobre si está conforme con la pena, si quiere cumplir o no cumplir o ser condenado por esa pena, únicamente. Únicamente. Otro tema, además de los indultos, quería comentar con ustedes el tema de las tasas judiciales, si chocan contra el derecho a la tutela judicial efectiva, y realmente está el tema bastante enmarañado desde el punto de vista de que no sé si es que está justificado el copago judicial. Te lo voy a decir, que comparto con la mayor parte de todos los operadores de la justicia. Las tasas judiciales, textualmente, consagra una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la misma a un gran número de ciudadanos. Eso en definitiva. Habrá justicia para ricos y habrá justicia para pobres. Mira, por ejemplo, tú tienes un pariente, un conocido, un vecino en un hospital, en una clínica, y se le causa unos daños. Esos daños, tú puedes ver que a lo mejor hay una mala praxis, una negligencia, etcétera, 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 etcétera. Y tienes que presentar una reclamación. Bueno, imagínate, si esa reclamación tiene un valor de 600.000 euros, para tú acudir a los tribunales tendrás que desembolsar entre una cosa y otra 7.550 euros. Aparte, letrado y procurador. Evidentemente. Estamos hablando de tasa. Es decir, es lo que te dice aquí, mire, en el orden jurisdiccional, en el orden administrativo, en el orden social. No tiene nada que ver con los honorarios del letrado, no. Usted para presentar una demanda tiene que cumplir con la tasa. Si usted no cumple con la tasa, no se admite la demanda, se le devuelve. Se devuelve. Primero hay que pagar. Evidentemente. Entonces, es lo que estamos comentando. Entonces, ¿una multa de tráfico? Bueno, eso es irrisorio, también. Tú imagínate que tenga una multa de 100 euros, pues la ley te exige que para la multa concretamente tienes que abonar 200 euros. La tasa. Entonces te está disuadiendo. Bueno, yo no creo que se esté disuadiendo, yo creo que Entonces, esto es una barbaridad. Sí. Esto es una barbaridad que no tiene sentido, porque es otro de los ejemplos que se dan. Por ejemplo, un monitoreo de una reclamación de cantidades a la comunidad de propietarios de 2.100, tú tienes que pagar 921 euros. Por ejemplo, lo que estábamos comentando, una multa de tráfico de 100, tienes que pagar 200. Una reclamación por un accidente de tráfico donde uno de los ocupantes sufre tetraplegia y reclama 1.300.000 euros, tienes que depositar 19.550 euros. ¿Y si usted no los tiene? Pues
Entonces interviene la mafia, llamada por su nombre, de las multinacionales, de los seguros, de los poderosos. Como usted no tiene otro remedio, usted acepta lo que le doy, si no se queda colgado. Dime qué persona que aparte sufre una tetraplegia va a tener en su disposición, un pobre de los que estamos aquí, de los muchos que estamos viviendo en de clase media, de normal, 19.500 euros para pagar una tasa judicial. Y luego te sigo diciendo, si vas a presentar un recurso de casación en el orden jurisdiccional civil, tienes que disponer de 1.200 euros. Si vas a responder un recurso en el orden civil de apelación, tienes que tener 800 euros. Es decir, para que a un ministro, para un iluminado, que yo no sé cómo lo pueden aguantar, pero claro, a mí cuando me lo pregunta, digo, pero ¿usted qué seguirían? ¿Usted qué esperaban de la derecha? Porque ellos están convencidos de lo que está haciendo. ¿Usted qué esperaba de eso? Y todos pensábamos en este señor que era una de las partes más moderadas de la derecha española. De ellos. Pero cuando ha salido, esto es un monstruo, esto no tiene sentido. Parecía un ogro, gracias a que ahora se ha depilado la ceja, pero es que no tiene sentido, con todo mi respeto. Que este señor lo que está haciendo es cargándose, pero vamos, para que se pongan en contacto, se pongan de acuerdo, jueces, fiscales, abogados, procuradores, toda la organización de todos los funcionarios contra este señor, mira que tendrá que haber hecho lo mal. También el tema, don Juan, del todo el tema de las preferentes, o sea, denunciar al banco por las preferentes, pues también le costará. Eso va a ser otra barbaridad, claro, porque todos son tasas. Pero luego aparte ten cuidado, porque no son solamente tasas, sino también luego hay un pequeño complemento que no sabemos todavía, porque claro, impuestos sobre ese tipo. Pero es que esto es una barbaridad, lo que estabas comentando, la tutela efectiva de los tribunales. Ya no se podrá acudir a los tribunales una persona que... O sea, ¿no garantiza el derecho gratuito? No, el problema realmente de las tasas es que como sale ahora el titular, justicia para pobres, justicia para ricos. ¿Qué quiere decir eso? Los ricos, pues claramente no tendrán ningún problema para pagar las tasas. Únicamente a las personas que reúnan los requisitos para el beneficio de la justicia gratuita no tendrán que pagar las tasas, es decir, a lo mejor esos requisitos aumentarán, porque también está pensado... Pero bueno, eso es manipulable, eso es criticable, eso no tiene sentido. Vamos a ver, entonces los que gocen de abogado de oficio no tendrán que pagar ninguna tasa. Pero nos olvidamos de un sector de la población, que es la clase media, aunque desgraciadamente está desapareciendo, pero las clases medias que tienen que pagar su hipoteca, que tienen que pagar su casa, ¿cómo van a tener un dinero para pagar las tasas? Entonces, como dice el compañero, yo me enorgullezco de que los jueces, magistrados, procuradores y abogados nos hayan reunido para protestar, pero también los ciudadanos son realmente los afectados, son los primeros. Entonces ellos son los que tienen que salir también a la calle junto a nosotros para protestar contra ellos. Porque cuando tengan que ir a la justicia para pedir justicia, verán si les compensa o no. Entonces, realmente la ley prevé que el dinero no será un impedimento legal. Lo prevé la ley, que el dinero no puede impedir a nadie. Entonces, realmente ahora sí que está impidiendo, porque esa población que no pueda gozar de la justicia gratuita no podrá interponer un recurso o una demanda. Entonces, esa población quedará al margen de la ley. Mira, tú antes hablaste de una cosa que te voy a dar una gran sorpresa y te vas a quedar asombrada. Me hablaste de un señor que se llama Adrián Ferrar. Díaz Ferrán, sí. Díaz Ferrán, ¿no? Sí. Bien. Me hablaste que había un auto de prisión provisional eludible mediante fianza, ¿verdad? 30 millones de euros. 30 millones de euros. Si yo te digo que este señor en 3 meses o 4 meses está en la calle, sin pagar nada. No me sorprendería. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué? Tiene dinero, ¿no? No, en absoluto. ¿No tiene dinero? No, se le va a quedar nada más que 500.000 pesetas, se le va a quedar en 3.000 euros. ¿3.000 euros? Mira, te voy a decir. No me digas eso. Es que esto cuando un juez dicta un auto... Ya seremos la me reír de Europa entera. No, pero te lo voy a explicar, pero es que es por imperativo legal. Es por imperativo legal, para que así, ya va a quedar así, y que sobre todo las personas que me van a escuchar, mira. Cuando vemos nosotros que dice, contra, se le ha metido a este tío, o se le ha impuesto a este tío 50 millones, ¿cuánto era? O 30 millones de euros. Y hablamos los dos, empezamos a reírnos,
porque pensábamos en el futuro. Mira, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional ha dictado numerosísimas sentencias donde se dice que nadie puede estar en prisión porque no tenga dinero. Bueno, continuamos entonces, don Juan. Bueno, me estabas comentando antes que te quedabas Lo de Díaz Ferrán, y te quedabas sorprendidísima porque se había dictado un auto de prisión preventiva eludible mediante una fianza de 30 millones de euros, bueno, nada más si y yo nada te digo menos. que dentro de 3 o 4 meses este señor está en libertad, ¿tú qué dices? No me lo creo. Luego me comentabas que a la mejor podía conseguir los 30 millones, ¿no? Si no hace Sí. falta de conseguir los 30 millones. Este señor podrá salir con 3.000 euros. ¿Te lo digo? Dígamelo. Pero pronto ya saldrá dentro de poquito, antes de Vamos, final de año. yo no creo que dure, vamos a una horquilla de entre 1 a 6 meses. Sí. Sí, 1 a 6 meses, claro, que es el tiempo que tarda en un recurso, en 2 recursos, en 3 recursos y empezar a mover la perdiz. ¿Estos son ladrones de guante blanco? Bueno, yo te estoy diciendo lo que significa ese auto. No es lo mismo poner una prisión incondicional que una prisión eludible mediante fianza. Este señor ahora lo primero que hace el abogado defensor es recurrir al auto diciendo, mire usted, este señor no tiene 50 millones o 30 millones para eludir y según reitera la sentencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, nadie puede estar privado de libertad porque no tenga dinero para pagar la fianza. Por lo tanto, es obligación de los jueces o tribunales rebajar el tema. Llegarán momentos en que se dirá que tiene, que no tiene. Y llegaremos momentos en que dirá, mire usted, pues se le fija la fianza en 3.000 euros. Y este señor saldrá. Pero lo más lastimoso de este tema, que la gente dice, es que ha sido, ¿cómo se llama esto? Cuando como se toma una medida de esta característica, ha sido ejemplar. Ejemplar, ¿no? ¿Se una tomadura de pelo? Ejemplar, pues no lo sé si es ejemplar. Claro, porque luego se va a ver a un elemento de esto que le ha tomado el pelo a todo el mundo, a montones de trabajadores. Muchos trabajadores. No hay que poner un auto, no hay que poner una prisión eludible. Mediante fianza, ¿no? Una prisión incondicional. Evidentemente, hasta que se averigüe y se investigue todo, con todo mi respeto. Porque cuando nosotros lo vimos y estuvimos comentándonos, lo primero que nos vino fue una sonrisa. Se lo habían preparado como al cazador cuando le ponen la pieza para que la puedan matar. Y tú verás, lo que te estoy diciendo es que saldrá en libertad. La fianza, la institución de la fianza, lo que quiere decir la jurisprudencia es que la fianza es una medida, pero que tiene que ser posible. ¿Qué quiere decir posible? Que en este caso, el que está como preventivo, preso preventivo o imputado tenga capacidad económica para pagarla. Si se le pone, en este caso, una fianza de 30 millones de euros, de ningún modo puede hacer frente. Entonces es una medida ilusoria, es decir, que se pone para justificar algo. Porque claro, si yo me ponen en esa... Con la fianza no quiere decir que él tenga que pagar directamente los 30 millones de euros, sino puede también poner como pagar su casa o sus bienes. Pero si él no tiene esa capacidad económica, entramos en prisión por deuda, que no puede estar en prisión porque no tenga capacidad económica o disponibilidad para pagarlo. Entonces esa fianza lo que va a hacer se va a rebajar hasta que llegue el momento que él mismo pueda hacer frente a ella. Y claro, que ponga una fianza de 30 millones de euros, pues a nosotros como juristas pues nos sorprende. Porque realmente si se quiere que no se abogue por la fianza, pues directamente se le pone como preso preventivo y no hay ningún problema. Pero claro, si se le pone una fianza de 30 millones de euros, llegará un momento, como comenta el compañero, que empezará a rebajar. ¿Por qué? Porque la fianza, como comandante, tiene que ser posible dentro de mi capacidad económica. Creíble. Claro, y eso lo hemos vivido, sí. lo hemos vivido él con su corta experiencia profesional, lo hemos vivido en asuntos que él ha llevado, sin vamos a mencionar ni juzgado ni nada, donde hemos visto de una fianza de determinada cantidad y se ha quedado pues en 300 euros. Pero no es porque exista mala fe o no exista mala fe, sino porque por imperio de la ley, por aplicación. Entonces, cuando vemos que hay un auto y va dirigido así, y va orientado así, sabemos el resultado final, el por qué se ha hecho. Muy bien, muy bien.
Pues nada, pues ya se nos ha ido el tiempo, Muy don bien. Juan Betancor y también don Juan Betancor Sánchez. Gracias por estar aquí A ustedes. a ambos y esperamos Muy pues bien. verles de nuevo por aquí por Canal Tesis y tal, con un tema pendiente que tenemos que comentar. Bueno, ustedes tienen que comentar a los televidentes, radiantes e internautas, el chico Vigués, para saber el por qué está en prisión con 7 Mira, años y para engranar un poquito del caso, ¿no? Te rogaría que esto sea una ventana, ya que hemos lanzado el pañuelo, si las personas se pueden poner a través de internet o cualquier medio. Habilitaremos un correo electrónico también. Sí, que tengan realmente alguna sentencia, que por favor, que la remita, nos avisa, nos la hace llegar, Sí, la estudiaremos la comentan. y la comentamos. Muy bien. ¿Sí? Nos comprometemos con esto porque también es lo que estoy viviendo una segunda luna de miel, sobre todo por el apoyo de él, que me ha hecho revivir la profesión, y lo que podamos ayudar, vamos a ayudar. Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es con relación a lo que estamos diciendo de que habían personas que estaban cumpliendo condenas mínimas, condenas pequeñas por impago de pensiones, por delito contra la seguridad vial, por quebrantamiento de condena, por quebrantamiento de medida. Y hay auténticas barbaridades. Ujú. Y estas personas que lo sepan, y sobre todo que lo sepan. Que lo sepa. Y que aparte de las privaciones de libertad, para decirle, mire, si por favor, que no solamente existe la privación de libertad, existe el trabajo en beneficio de la comunidad, existe la multa, que siempre tiene otras alternativas, que nuestra ley es bastante generosa, y sobre todo para personas, porque es lo que decía, lo que es la justicia, pues, si tiene un buen árbol, pues buena sombra cobija, ¿no? Ujú. Si tiene un mal árbol, a lo mejor tienes que ponerte un gorro para que no te queme. ¿De acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias, don Juan Muchas Betancor. gracias a Gracias, ustedes. don Juan también. Espero que la entrevista de hoy con don Juan Betancor y don Juan Betancor Sánchez, letrados penalistas, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.